El retroceso de las aguas revela paisajes inesperados, desde huellas de dinosaurio hasta un bosque ahogado. Acompáñenos mientras le mostramos 20 extraños descubrimientos hallados en masas de agua drenadas. Número 20. Huellas de dinosaurio en el estado de la estrella solitaria. En el verano de 2022, una grave sequía se apoderó de Texas, transformando el paisaje y revelando tesoros ocultos durante mucho tiempo. En el Parque Estatal de Dinosaur Valley, el retroceso de las aguas del río Paluxy dejó al descubierto un espectáculo extraordinario: huellas de dinosaurio. Con una antigüedad de 113 millones de años, estas huellas prehistóricas, conservadas en los lechos calizos del río, ofrecen una visión del mundo del período Cretácico y de las magníficas criaturas que una vez vagaron por la Tierra. A los visitantes del parque les encantó seguir las huellas del poderoso Acrocanthosaurus, un temible depredador de 4 o 5 metros de altura y 7 toneladas de peso. Sus enormes huellas de 3 dedos atravesaban el lecho del río y se cruzaban con las dejadas por el imponente Sauroposidón, un colosal saurópodo de hasta 15 metros de longitud. La exposición temporal de estas antiguas huellas permitió a la gente experimentar una conexión única con el pasado lejano, encendiendo su imaginación y curiosidad. Para garantizar la conservación de estos valiosos recursos paleontológicos, el personal del parque documentó diligentemente la ubicación y el tamaño de cada huella. Este meticuloso registro no solo ayuda a proteger las huellas, sino que también proporciona a los científicos datos valiosos para reconstruir los ecosistemas y comportamientos de los dinosaurios que una vez llamaron hogar a Texas. Cuando volvieron las lluvias y el río recuperó su cauce, las huellas volvieron a quedar ocultas. Número 19. El resurgimiento del Templo de Santiago en el corazón de México. Una maravilla arquitectónica del siglo XVI yacía oculto bajo las aguas del embalse de Nezahualcóyotl, a la espera de ser redescubierto. El Templo de Santiago, también conocido como Templo de Quechula, fue en su día un próspero lugar de culto construido por frailes dominicos en el siglo XV. Sin embargo, su destino dio un giro dramático en 1966, cuando la construcción del embalse sumergió el templo aparentemente para siempre. Pero cuando el nivel de agua del embalse cayó en picado debido a la sequía, el templo empezó a revelarse de nuevo. Como un fantasma del pasado, la iglesia de la época colonial emergía parcialmente, cautivando a los visitantes desprevenidos con su inquietante belleza. En 2002, cuando el nivel del agua descendió a mínimos históricos, el templo quedó completamente al descubierto, permitiendo a los aventureros explorar sus antiguas salas e incluso cenar entre sus muros. El Templo de Santiago se ha convertido en una atracción única. Atrae a turistas que buscan experimentar el espectáculo surrealista de una iglesia surgiendo de las profundidades de un embalse. Cuando el nivel de las aguas lo permite, se ofrecen visitas en barco que ofrecen una perspectiva única de esta maravilla arquitectónica. Número 18. Las enigmáticas cuevas de Longyu. En lo más profundo de la campiña de Zhejiang, China, un grupo de aldeanos tropezó con un descubrimiento extraordinario que cautivaría al mundo. Atraídos por las leyendas locales sobre un estanque de profundidades insondables, decidieron drenar el agua y descubrir la verdad que se ocultaba tras el mito. Lo que encontraron no fue un pozo sin fondo, sino algo mucho más intrigante: una serie de antiguas cuevas artificiales. Intrigados por su descubrimiento inicial, los aldeanos continuaron su exploración, drenando un total de 23 estanques de la zona. Cada uno de ellos reveló una cueva de notable profundidad, que se extendía hasta 30 metros bajo la superficie. Pero no fue solo la magnitud de estas cuevas lo que asombró a los aldeanos. Eran las intrincadas tallas que adornaban sus paredes, escritas en un lenguaje indescifrable que desafiaba la traducción. Historiadores y arqueólogos no tardaron en acudir al lugar, ansiosos por desentrañar los misterios de las cuevas de Longyu. Estas cavernas, que datan del año 200 a.C., son una impresionante proeza de la ingeniería y la artesanía antiguas. La mano de obra necesaria para construir unas estructuras subterráneas tan extensas es alucinante, y se calcula que 1 millar de trabajadores debieron de trabajar duro para dar vida a las cuevas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, la finalidad y el origen de las cuevas Longyu siguen siendo un enigma.
ya que no se han encontrado herramientas ni pruebas de las comunidades responsables de su creación. Número 17. El misterio megalítico español. En el corazón de España, una maravilla prehistórica ha permanecido oculta durante milenios, a la espera de ser desvelada por las fuerzas de la naturaleza. El dolmen de Guadalperal, también conocido como el Stonehenge español, es una magnífica formación megalítica que data de hace aproximadamente 7 años. Formado por 150 piedras, algunas de las cuales alcanzan los 2 metros de altura, el dolmen está dispuesto en una formación circular que recuerda a su homólogo británico más famoso. A pesar de ser menos conocido, el dolmen de Guadalperal ocupa un lugar importante en la historia, ya que es anterior al emblemático Stonehenge inglés. Los constructores de este antiguo monumento hicieron todo lo posible para transportar enormes piedras de granito desde kilómetros de distancia, demostrando su determinación y habilidad para crear una estructura de tal magnitud. Sin embargo, el verdadero propósito del dolmen sigue siendo un misterio, y los arqueólogos especulan con la posibilidad de que sirviera como tumba, lugar de rituales religiosos o incluso centro comercial. Debido a su ubicación estratégica cerca del río, la historia moderna del dolmen de Guadalperal es una historia de redescubrimiento y resistencia. Excavado por primera vez en la década de 1920 por el arqueólogo alemán Hugo Obermeier, la importancia del yacimiento no se apreció plenamente, y en 1963 se inundó deliberadamente para dar paso a la construcción del embalse de Valdecanes. Durante décadas, el dolmen permaneció oculto bajo la superficie del agua, y solo las piedras más altas sobresalían por encima de las olas. No fue hasta que una grave sequía azotó Europa en 2019, cuando el Stonehenge español emergió en todo su esplendor, cautivando al público y despertando un renovado interés por su estudio y conservación. Número 16. El Papa Topo. Bajo las relucientes luces y la glamurosa fachada de Las Vegas, se esconde un mundo oculto habitado por un grupo de individuos conocidos como la gente topo. No se trata de criaturas míticas ni de leyendas urbanas, sino de seres humanos corrientes que se han encontrado viviendo en la extensa red de túneles y pasadizos de servicios públicos olvidados que atraviesan los bajos fondos de la ciudad. Los topos de Las Vegas son un grupo heterogéneo, formado por sin techo, fugitivos y personas que buscan escapar de las presiones y los juicios de la sociedad. Para ellos, el subsuelo les proporciona un refugio, una intimidad y un sentido de comunidad que no encuentran en la superficie. Sin embargo, la vida en estos espacios subterráneos dista mucho de ser idílica, ya que los túneles suelen ser peligrosos, carecen de servicios básicos y en la mayoría de los casos es ilegal habitarlos. La situación de los topos empezó a ser conocida en los años 90 gracias al innovador libro de la periodista Jennifer Todd, La vida de los topos en los túneles de Nueva York. Los relatos de Todd sobre los individuos que encontró viviendo en el subsuelo de la ciudad cautivaron la imaginación del público y arrojaron luz sobre un mundo oculto que muchos desconocían. Hoy en día, los topos siguen residiendo en las sombras de Las Vegas y otras ciudades del mundo, adaptándose a sus circunstancias poco convencionales y encontrando consuelo en las profundidades del paisaje urbano. Número 15. Piedras del Hambre. El verano de 2022 trajo un escalofriante descubrimiento de los ríos menguantes de la República Checa. El descenso del nivel del agua reveló antiguas piedras grabadas con inscripciones ominosas. Estos mensajes, grabados en tiempos de desesperación, subrayan el duro impacto que las sequías han tenido a lo largo de la historia. Conocidas como piedras del hambre, algunas de las cuales datan del siglo XVI, fueron talladas por nuestros antepasados como una sombría predicción para las generaciones futuras. Las funestas palabras grabadas en ellas hablan por sí solas del sufrimiento padecido durante los periodos de sequía prolongada. Las piedras encontradas en los lechos del Elba y otros ríos checos llevan las cicatrices de incontables periodos de sequía, con sus superficies grabadas con los años de su creación y los niveles de agua en ese momento. Las inscripciones más inquietantes, sin embargo, son las que hablan directamente a quienes las encuentran, con mensajes como "si me ves llorar". Estas palabras, talladas por manos desaparecidas hace mucho tiempo, sirven de escalofriante recordatorio de las penurias a las que se enfrentaban las comunidades
cuando las lluvias escaseaban y las cosechas se marchitaban en los campos. Número 14. Coches antiguos en el embalse de Hiram. Imagínate que estás dando un tranquilo paseo por las orillas del Parque Estatal del Embalse de Hiram, en Utah, cuando de repente te llama la atención una espeluznante visión. Decenas de coches antiguos de las décadas de 1940 y 1950, con sus chasis oxidados emergiendo de las aguas que se retiran, yacen esparcidos por la fangosa orilla. La sequía de 2021 vació el embalse hasta niveles sin precedentes y dejó al descubierto un extraño cementerio submarino con 56 vehículos sumergidos intencionadamente desde hacía décadas. La historia de este peculiar descubrimiento se remonta a la década de 1950, cuando el lago artificial, construido en los años 30, sufrió graves problemas de erosión en sus orillas. En un intento creativo de combatir el problema, los ingenieros del estado recurrieron a un vendedor de coches local que propuso una solución poco convencional: utilizar viejos vehículos desguazados como escollera para fortificar los bordes del embalse. El estado aceptó la idea con entusiasmo y compró más de 50 coches para arrojarlos a las aguas del embalse de Hiram. Desde berlinas de los años 40 a jeeps y camiones de los 50, las reliquias oxidadas muestran las icónicas parrillas cromadas y las aletas traseras de una época pasada. Sus interiores deteriorados y sus piezas esparcidas contribuyen a crear una atmósfera inquietante. Número 13. El pueblo ahogado de Curón. A principios del siglo XX, el pueblo de Curón se alzaba a orillas del lago Rasia del norte de Italia. Sus habitantes vivían una vida sencilla en armonía con el impresionante entorno natural. Sin embargo, su mundo dio un vuelco en 1950, cuando el gobierno italiano aprobó los planes para construir una presa hidroeléctrica, sellando el destino de Curón y su gente. Cuando las aguas del lago Resia empezaron a subir, los aldeanos se vieron obligados a abandonar sus hogares y ver cómo su querido pueblo desaparecía lentamente bajo las olas. En la actualidad, el único vestigio visible de Coron es el campanario del siglo XIV, cuya solitaria aguja se eleva sobre la superficie del lago, un conmovedor recuerdo de la vida que una vez prosperó allí. En 2021 se produjo un hecho insólito que devolvió a Curón a la escena pública. Una combinación de trabajos de mantenimiento y sequía hizo que el nivel de las aguas del lago Resia descendiera considerablemente, dejando al descubierto las ruinas de la aldea perdida hace mucho tiempo. Durante un breve momento, los visitantes pudieron caminar entre los muros y cimientos derruidos, vislumbrando las vidas que fueron desarraigadas en nombre del progreso. Número 12. Alijo de monedas. Después de que los ingenieros drenaran las cataratas del Niágara en 1969, los observadores hicieron un descubrimiento que les revolvió el estómago: millones de monedas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos había emprendido la titánica tarea de represar el río Niágara, deteniendo de hecho el flujo de las cataratas americanas, para limpiar el talud acumulado y evaluar la estabilidad de la pared rocosa. Como había preocupación por la erosión, la cuenca drenada reveló un reluciente tesoro de monedas arrojadas a las cataratas. Durante generaciones, arrojar monedas al agua ha sido una tradición muy arraigada entre los visitantes de las cataratas del Niágara, que creen que trae buena suerte y asegura su regreso al emblemático destino. Los expertos calcularon que se habían acumulado cerca de 1 millón de monedas bajo las estruendosas aguas. Los observadores encontraron monedas de todo el mundo, algunas del siglo XIX, centavos, monedas de 5 centavos, de 10, de 25 e incluso de medio dólar brillaban entre las rocas. Las monedas se recogieron y documentaron cuidadosamente, ofreciendo una instantánea única de los innumerables visitantes cautivados por las cataratas del Niágara a lo largo del tiempo. Número 11. Antiguos Budas emergen del Yangtze en el corazón de China. El caudaloso río Yangtze ha sido durante mucho tiempo fuente de vida, cultura y misterio. Cuando el país se enfrentaba a su peor sequía en más de medio siglo, el retroceso de las aguas del Yangtze reveló un espectáculo extraordinario. 3 antiguas estatuas budistas de más de 600 años se erguían en el lecho del río. Estas extraordinarias tallas de piedra, que representan a un sereno monje sentado en un pedestal de loto flanqueado por 2 asistentes celestiales,
son un poderoso símbolo del perdurable legado del budismo en China. Los historiadores creen que las estatuas datan de las dinastías Ming o Qing, una época en la que las enseñanzas de Buda florecieron a orillas del Yangtze. Transportadas desde la India por devotos peregrinos y eruditos durante siglos, estas reliquias sagradas permanecieron ocultas bajo las aguas del río, y su existencia solo era conocida por las comunidades locales, que transmitieron las historias de su creación. Al descender el nivel del Yangtze, las estatuas volvieron a emerger, atrayendo a curiosos y devotos por igual. Número 10. Tanque criogénico. En las profundidades del corazón de Texas, bajo las aguas del lago Nacogdoches, se ocultaba una parte de la historia de la exploración espacial. En el verano de 2011, mientras una grave sequía se apoderaba de la región, las aguas del lago en retroceso revelaron una visión inusual, un objeto grande y brillante que sobresalía de la orilla fangosa. Tras una inspección más minuciosa, los expertos identificaron el misterioso artefacto como un tanque criogénico del malogrado transbordador espacial Columbia. El depósito, de unos 1-2 metros de diámetro, estaba diseñado para almacenar el combustible de oxígeno e hidrógeno superenfriado que alimentaba los sistemas eléctricos del transbordador durante sus misiones. Su presencia en el lago Nacogdoches fue un sombrío recordatorio del trágico final del último viaje del Columbia en 2003, cuando el transbordador se desintegró al volver a entrar, esparciendo escombros por todo el sur de Estados Unidos. Número 9. Legado de la guerra en el río Po de Italia. En el verano de 2022, un espeluznante descubrimiento surgió de las orillas del reseco río Po de Italia. Mientras el nivel del agua descendía a mínimos históricos, los pescadores locales se toparon con un escalofriante vestigio de la Segunda Guerra Mundial, una enorme bomba de 450 kilogramos que llevaba más de 70 años escondida bajo el lecho del río. El artefacto explosivo, identificado como una bomba MAC de fabricación británica, probablemente estaba destinado a atacar barcos y submarinos enemigos durante la guerra. Sin embargo, no detonó y se depositó en el limo del río Po, donde permaneció intacto durante décadas. Al intensificarse la sequía, la carcasa oxidada de la bomba quedó al descubierto, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades. Los expertos en desactivación de bombas excavaron cuidadosamente el artefacto y evacuaron a más de 3 vecinos para garantizar su seguridad. Número 8. Ictiosaurio de las aguas de Rutland, Inglaterra. En las tranquilas profundidades de la Reserva Natural de las Aguas de Rutland, se produjo un notable descubrimiento que transportó a los visitantes a la era de los dinosaurios. En 2021, durante el drenaje rutinario de una laguna para su reordenación paisajística, el jefe del equipo de conservación Joe Davis tropezó con los restos fosilizados de un ictiosaurio colosal, un reptil marino que dominó los mares hace casi 180 millones de años. El fósil, que mide unos impresionantes 9 metros de largo, es el mayor de su especie jamás hallado en el Reino Unido, y se cree que es el primer ejemplar de su especie específica descubierto en la región. El ictiosaurio, cuyo nombre se traduce como lagarto pez, era un temible depredador con un cuerpo aerodinámico y poderosas mandíbulas que le permitían cazar en los antiguos océanos con facilidad. La excavación del fósil fue una tarea monumental, que requirió la extracción de un bloque de arcilla de 1 tonelada que contenía el cráneo de la criatura, de 2 metros de largo. Número 7. Una cápsula del tiempo cósmica. En las vastas extensiones del interior de Australia, un ardiente visitante de las profundidades del espacio hizo acto de presencia. El 27 de noviembre de 2015, una deslumbrante bola de fuego verde surcó el cielo nocturno, cautivando a los espectadores y desatando una frenética búsqueda del objeto extraterrestre responsable del espectáculo celeste. Los investigadores de la red DFN, Desert Fireball Network, de la Universidad de Curtin, estaban decididos a localizar la roca espacial. Utilizando un conjunto de cámaras especializadas colocadas estratégicamente por todo el desierto, el equipo recopiló valiosos datos sobre la trayectoria del bólido y su posible lugar de aterrizaje. Armados con esta información, emprendieron la misión de recuperar el meteorito del remoto paisaje desértico. Tras varios días rastreando el árido terreno, la perseverancia de los investigadores dio sus frutos. En el lecho desecado del lago Eyre,
Descubrieron un pequeño cráter de impacto, y en su interior, una roca de 1,6 kilogramos que había recorrido miles de millones de kilómetros para llegar a la Tierra. El meteorito, que se cree se formó durante los primeros días de nuestro sistema solar, hace más de 4.500 millones de años, guardaba en su matriz pétrea los secretos del inicio del universo. A medida que se siga estudiando y analizando, el meteorito promete revelar nuevos conocimientos sobre los componentes básicos de los planetas y el tejido mismo de nuestro universo. El número 6. Un puente hacia el pasado imperial de China. En el corazón de la provincia china de Jiangxi, las aguas del lago Poyang han ocultado durante mucho tiempo un tesoro del pasado imperial de la nación. Mientras el país se enfrentaba a una grave sequía en 2020, el retroceso de las aguas dejó al descubierto los antiguos arcos de piedra del Puente del Cañón, una majestuosa estructura que antaño abarcaba la anchura del lago durante la dinastía Ming. Construido en 1631 durante el reinado del último emperador Ming, el puente de Tian'an era una maravilla de la ingeniería y la artesanía. El puente, que se extendía más de 800 metros sobre las tranquilas aguas del lago Poyang, estaba formado por elegantes arcos de granito y adornado con intrincadas tallas que mostraban la habilidad de sus creadores. Durante siglos, sirvió de enlace vital entre las ciudades y los pueblos pesqueros que salpicaban las orillas del lago, facilitando el comercio y el intercambio cultural. Sin embargo, el comienzo del siglo XX trajo consigo una nueva era de modernización y cambio. En la década de 1950, cuando el recién formado gobierno comunista intentó remodelar las infraestructuras del país, se tomó la decisión de inundar la zona que rodeaba el puente, sumergiéndola bajo las crecientes aguas del lago Poyang. Durante décadas, el puente de Tian'an permaneció oculto a la vista. Sus elegantes arcos e intrincadas tallas solo eran conocidas por los pescadores locales que pasaban por encima de su forma sumergida. Pero con la sequía de 2020, las aguas del lago empezaron a retroceder y el puente emergió de nuevo. Los visitantes acudieron en masa al lugar, maravillados por la resistencia y belleza de la antigua estructura y reflexionando sobre el rico tapiz de la historia de China que yace bajo la superficie del mundo moderno. Ahora es el turno de la selección de suscriptores de hoy. Después de que los ingenieros drenaran las cataratas del Niágara en 1969, los observadores hicieron un descubrimiento que les revolvió el estómago. 2 cuerpos sin vida en medio de una vasta colección de monedas. Las monedas, lanzadas durante generaciones en busca de suerte y buena fortuna, contrastaban ahora con la macabra escena. La necesidad de drenar las cataratas del Niágara surgió de una creciente preocupación por la estabilidad de las cataratas americanas. Con el paso de los años, las rocas de las cataratas habían provocado un enorme amontonamiento de escombros en su base, comprometiendo la integridad de las cataratas. El cuerpo de ingenieros del ejército ideó un plan para desaguar temporalmente las cataratas americanas, lo que les permitió estudiar la pared rocosa y determinar el mejor enfoque para eliminar la acumulación. Pero el drenaje reveló algo más que formaciones geológicas. Las autoridades recuperaron 2 cuerpos sin vida, cuya identidad sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Fallecieron por accidente? ¿O hubo algo más siniestro? Háganos llegar sus teorías en los comentarios. Número 5. La ciudad perdida de Sakiku, en el corazón del Kurdistán iraquí. Un equipo de arqueólogos realizó un asombroso descubrimiento en 2022, cuando una grave sequía drenó las aguas del embalse de la presa de Mosul. Emergían de la orilla en retroceso las ruinas de una ciudad de 3.400 años de antigüedad, que en su día fue un próspero centro del poderoso imperio Mitanni, que gobernó la región en la Edad de Bronce. La antigua ciudad, conocida como Sakiku, ofrece una fascinante visión del poder y el ingenio del pueblo Mitanni, que controló vastas extensiones de Oriente Próximo entre 1500 y 1360 a.C. Al retirarse las aguas, los restos de la ciudad, extraordinariamente bien conservados, quedaron al descubierto, revelando enormes fortificaciones, extensos complejos palaciegos y templos intrincadamente decorados que habían permanecido ocultos durante milenios. Entre los hallazgos más notables se encontraban más de 100 tablillas formadas por kunai y documentos de arcilla que habían sobrevivido milagrosamente a los estragos del tiempo y el agua.
Estos valiosos artefactos, algunos de los cuales se remontaban al apogeo de la ciudad, prometían arrojar nueva luz sobre la historia, la cultura y la vida cotidiana del Imperio Mitanni, ofreciendo una visión sin precedentes de una civilización perdida hacía mucho tiempo. Número 4. Un puesto romano en el agreste desierto del noroeste de España. Las aguas de la cuenca del río Lima ocultan una fascinante visión del antiguo pasado de la región. Cuando una grave sequía asoló la zona en 2022, el retroceso de las aguas reveló las extensas ruinas de un campamento militar romano, ofreciendo a los arqueólogos una oportunidad sin precedentes para estudiar la influencia de largo alcance del Imperio Romano. El campamento, conocido como Aquis Quirquenis, data del año 75 d.C., una época en la que Roma estaba expandiendo su control sobre la península ibérica. Construido para albergar una guarnición de 600 soldados, el extenso complejo contaba con una serie de edificios, como barracones, un hospital, graneros e incluso un templo y baños. La estratégica ubicación del campamento permitió a los romanos asegurar la región y proteger sus vitales líneas de suministro. Como la sequía persistía, los arqueólogos corrieron contrarreloj para documentar las ruinas expuestas, trazando cuidadosamente la disposición del campamento y estudiando los intrincados detalles de su construcción. Los restos bien conservados, que incluían suelos y cimientos intactos, proporcionaron una visión poco frecuente de la vida cotidiana de los soldados estacionados en los confines del mundo romano. Número 3. Secretos de la campiña galesa en el verano de 2012. Una serie de olas de calor azotaron las islas británicas, transformando los exuberantes y verdes paisajes en campos resecos y tostados por el sol. Aunque las condiciones de sequía plantearon problemas a agricultores y residentes, también supusieron una inesperada bendición para los arqueólogos, ya que, a medida que la vegetación se marchitaba y moría, empezaron a emerger los contornos de antiguas estructuras y asentamientos, con sus fantasmales impresiones grabadas en la tierra calcinada. Los reconocimientos aéreos realizados durante esta época revelaron un tesoro de más de 200 yacimientos arqueológicos diseminados por la campiña galesa, que ofrecen una visión sin parangón del pasado romano de la región. Desde las débiles huellas de fortalezas y granjas olvidadas, hace mucho tiempo hasta los inconfundibles contornos de calzadas y enterramientos, las marcas de los cultivos pintaron un vívido cuadro de la vida en Gales entre los años 75 y 400 CEL. Los descubrimientos arrojaron nueva luz sobre el alcance de la influencia romana en la región, revelando una compleja red de instalaciones militares, asentamientos e infraestructuras que hasta entonces habían permanecido ocultas a la vista. El estudio de los nuevos yacimientos permitió a los arqueólogos comprender mejor cómo vivían, trabajaban y se relacionaban los romanos con la población nativa de Gales. Número 2. La flota fantasma del Danubio. En el verano de 2022, un sorprendente espectáculo emergió de las profundidades del río Danubio, cerca de Prahovo, Serbia, cuando una grave sequía provocó la caída en picado del nivel del agua. Los cascos oxidados de más de 20 buques de guerra nazis, hundidos durante los caóticos últimos días de la Segunda Guerra Mundial, emergieron de sus tumbas de agua. La espeluznante apariencia de estos buques olvidados, hace mucho tiempo, y cargados de munición sin detonar. Los barcos, parte de la flota del Mar Negro de la Alemania nazi, habían sido enviados al fondo del Danubio en 1944, cuando las fuerzas soviéticas encerraron a sus tripulaciones desesperadas por evitar que cayeran en manos enemigas. Durante casi 8 décadas, los buques permanecieron ocultos bajo las turbias aguas del río, y solo unos pocos conocían su existencia. Pero con la sequía, el agua retrocedió, y los restos corroídos de esta flota fantasma volvieron a quedar expuestos al mundo. La aparición de los buques de guerra supuso un importante reto para las autoridades serbias, ya que su cargamento de bombas y munición sin explotar representaba un grave peligro para la navegación y las comunidades cercanas. Los esfuerzos por retirar con seguridad los materiales peligrosos y asegurar los restos del naufragio se vieron complicados por los fluctuantes niveles de agua del río y el deteriorado estado de los propios buques. Número 1. El bosque ahogado del lago Taps. En el pintoresco paisaje de los condados de King y Pierce, justo al sur de Seattle, se encuentra el lago Taps,
Número 3. Secretos de la campiña galesa en el verano de 2012. Una serie de olas de calor azotaron las islas británicas, transformando los exuberantes y verdes paisajes en campos resecos y tostados por el sol. Aunque las condiciones de sequía plantearon problemas a agricultores y residentes, también supusieron una inesperada bendición para los arqueólogos, ya que, a medida que la vegetación se marchitaba y moría, empezaron a emerger los contornos de antiguas estructuras y asentamientos, con sus fantasmales impresiones grabadas en la tierra calcinada. Los reconocimientos aéreos realizados durante esta época revelaron un tesoro de más de 200 yacimientos arqueológicos diseminados por la campiña galesa, que ofrecen una visión sin parangón del pasado romano de la región. Desde las débiles huellas de fortalezas y granjas olvidadas, hace mucho tiempo hasta los inconfundibles contornos de calzadas y enterramientos, las marcas de los cultivos pintaron un vívido cuadro de la vida en Gales entre los años 75 y 400 CEL. Los descubrimientos arrojaron nueva luz sobre el alcance de la influencia romana en la región, revelando una compleja red de instalaciones militares, asentamientos e infraestructuras que hasta entonces habían permanecido ocultas a la vista. El estudio de los nuevos yacimientos permitió a los arqueólogos comprender mejor cómo vivían, trabajaban y se relacionaban los romanos con la población nativa de Gales. A finales del siglo XIX, el lecho del lago contaba una historia de impacto humano y reliquias olvidadas de una época pasada. Cuando el lago volvió a llenarse, el bosque y el caballete desaparecieron de nuevo bajo las olas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.